damos inicio, si les parece. Bueno, bienvenidos a la última reunión del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho, de este querido Colegio de la Abogacía de La Plata. En este instituto somos pocos, ¿no? Tenemos como un espacio reducido, pero el corazón grande. Así que le vamos a dar una muy bienvenida a Jorge, que hoy nos enaltece con su presencia en este encuentro. Jorge Núñez, el doctor Jorge Núñez, es un argentino que dicta clase en la Universidad de Manchester. Dicta Filosofía del Derecho y también Derecho Internacional. Y al que le agradecemos su presencia. También agradecemos la compañía del auditorio, ¿no? Muy especialmente. Y él siempre se ha preocupado por los conflictos internacionales. Desde hace tiempo que viene trabajando este tema y ha escrito al respecto numerosos libros que acá nos acompañan sobre el escritorio, ¿no? Fue todo no una discusión, un intercambio, así unos momentos de reflexión, pensar en el título del encuentro, ¿no? De la charla. Y nos inclinamos por la filosofía del derecho en un mundo cosmopolita, porque, bueno, Jorge aborda en él disputas territoriales que son miradas a la luz de la justicia distributiva, ¿no? Teniendo en cuenta los valiosos aportes de John Rawls. Entonces, por ese motivo, decidimos llamarlo así. Y además lo hacemos en el espacio del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho, y por supuesto convocando también a otros institutos. Aquí tenemos un miembro del Instituto de Derecho Internacional, de Derecho Constitucional, Humanos, ¿no? Pero lo hicimos aquí porque Jorge cree que este tipo de conflictos pueden solucionarse desde la filosofía, ¿no? Y en particular concluyendo en una teoría, ¿no? Que en definitiva es lo que hoy él nos viene a contar, en su teoría, ¿no? Y me parece que es muy oportuna tu visita, porque en un mundo tan globalizado y tan convulsionado como el de hoy, creo que tu trabajo no es más que oportuno para el momento mundial que estamos atravesando. Así que bueno, dejo que vos nos ilustres con tu obra, Jorge. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Por favor. Primero, como siempre, agradezco, empiezo de atrás para adelante, las instituciones, ambas, el Colegio de Abogados de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, porque soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata y defenderé siempre la educación pública, que es una promesa que le hice a la doctora López, mi mentora, de volver siempre y de alguna forma participar de eventos. Segundo, y esto lo digo, tengo una gran familia académica global, pero mi hermana académica, tengo dos hermanas académicas, y Laura lo sabe. Una es Laura, la otra es Mónica. Tenemos una familia un poco disfuncional, pero y donde la mentora era la doctora López. Bueno, nuestro querido Peñalba, hemos hablado de todos ellos. Así que muchísimas gracias, Laura, porque la gente, y esto lo he dicho en cada país, esto es una gira que empezó por Sudamérica y va a seguir en otros países. Empecé por Colombia, después pasé por Perú, vengo de Brasil, el lunes estuve en la UBA y ahora acá en La Plata. Esto lleva más o menos 6 meses armarlo, cuando empezamos los primeros intercambios de mails y conversaciones con Laura. Así que te agradezco porque sé el esfuerzo. Antes era Javier, que acá está Javier, y ahora es Laura. No, seguimos siendo los dos. No, ya lo sé. Seguimos siendo los dos. Y tercero, a la gente, porque siempre hablamos con mis hermanos, o estábamos hablando cuánta gente viene. No es tanto la gente, y no hablo de cantidad y calidad acá, sino de interés, aquella persona que tenga interés. Y acá veo una cara en particular que ya nos hemos conocido hace unos años con el libro del 2017. En orden son, después lo explico bien, 2017, por razones personales no lo pude presentar, 2020,
y este 2023. Este es teoría y filosofía legal, esta es una investigación empírica que voy justamente a explicar después, en la que se basa esta teoría, que es aquella persona que me vio en el 2017, esta, cómo solucionarlo, bueno, cómo entender para llegar a la solución, ¿sí? Y un paréntesis que abro, ¿por qué en inglés las plantillas? Esto lo comentaba con Laura y lo comento en todas, principalmente los hispanoparlantes y para el público en portugués, en Brasil. No es por falta de respeto, es que simplemente soy el autor y prefiero traducirme. He tenido oportunidad de ser traducido en otros países, ahora me están traduciendo, en este último un artículo en griego, obviamente para el mercado de ellos, he sido traducido en ruso, y también en castellano, tema castellano yo puedo traducir también, pero cuando me han traducido términos. Para aquel que me conoce de hace años, yo uso el término egalitario, por una razón en soberanía, que ya la expliqué en su momento, no igualitario, porque la soberanía no se puede dividir igualmente, como nuestros políticos hablan, es imposible, por muchas razones que ya expliqué en su momento. Y he sido traducido como soberanía compartida igualitaria, que es justamente lo que no propongo, ¿sí? Entonces por eso, lo explico, por respeto al público, es por eso que las plantillas están en inglés, porque si hay una confusión, acá está el autor para explicar la traducción, que a veces no puede ser literal, porque la literalidad hace perder el sentido a veces en este tipo de conflictos que son tan controversiales. Así que soy bastante cauto en el vocabulario. Mis detalles de contacto, que si los quieren, no tengo las tarjetas, porque voy a dejar una invitación abierta a aquellos que quieran unirse. Ya tengo firmado el contrato para el 4º libro, y una invitación solamente para americanos y americanas, desde Canadá hasta Argentina, después la voy a explicar, para unirse al 4º libro. Y si no, Laura o Javier tienen mis detalles para cualquier persona, cualquier consulta. ¿Cómo voy a abordar la presentación? Aproximadamente 40 minutos, Laura en 30 minutos me va a decir suficiente, pero por las dudas, porque podemos estar toda la noche y tenemos hasta las 8. Y me interesa también, por una cuestión no egoísta, sino autointeresada para mi investigación, escucharlos a ustedes. Mi estilo es Jorge y vamos a tener un diálogo después, ¿sí? El bloque, ¿por qué soberanía y por qué cosmopolitanismo estoy tomando? ¿Qué nos dice el derecho? 3 ciencias en particulares. ¿Qué nos dice el derecho, la ciencia política y las relaciones internacionales acerca de esto? Y justamente lo que propongo es la filosofía del derecho, cómo a través de una ficción se pueden abordar estos temas para analizarlos y potencialmente solucionarlos. Bueno, ¿por qué soberanía y cosmopolitanismo? El ejemplo es claro, hace unos años, no tantos, tuvimos el caso COVID. Que tenemos evidencia no solamente teórica sino empírica, de acuerdo al Estado soberano, a la jurisdicción en que nos encontrábamos y el gobierno que teníamos, en un territorio, como sabemos los abogados, aquellos que son abogados, la población tendría acceso o no tendría acceso, por ejemplo, a las vacunas, o era obligatorio o no obligatorio tener acceso a. Siempre pongo una nota de color acá, el caso de México, porque nunca sé qué tipo de audiencia tengo. Si tengo abogados, he tenido antropólogos, sociólogos, etc. Pongo el caso siempre de AMLO, cuando el presidente electo democrático, y esto no es una crítica, todos mis ejemplos son descriptivos, tengo posición sobre este tema, me pueden preguntar mi posición por supuesto, caso Palestina, Israel, etc. Pero lo que voy a hacer son descripciones. AMLO, en reiteradas oportunidades, gobierno electo, diciéndole a los mexicanos que no se tenían que vacunar. Y tuvo que entrometerse el artista Thalía, justamente de una discusión de Estados Unidos, para tratar de hacer llegar las vacunas a la gente. Esto tiene que ver con soberanía y jurisdicción. Tenemos, como sabemos los abogados, mayormente división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial que crean y aplican el derecho para esa jurisdicción, ese territorio en particular y para esa población. No existe otra vía salvo que tengamos regionalismo o derecho internacional. Pero, lo que un poco anticipó Laura, tenemos un mundo global, un mundo cosmopolita. La Plata, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Manchester, Londres, son ejemplos de sociedades cosmopolitas. Hoy está muy de moda hablar del color de piel o de género, o de situaciones de género. Pasa Laura, pasa Mónica. Pero la realidad es que el mundo es más cosmopolita que nunca, en el sentido que tenemos una gran diversidad. Yo hablo de pluralismos, porque mi teoría después va a hablar de ese término, de pluralismos. Tenemos pluralismos normativos, tenemos pluralismos fácticos, tenemos pluralismos étnicos, tenemos pluralismos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces contamos con una sociedad doméstica, regional y global totalmente cosmopolita o plural. Sin embargo, parece que tenemos una tensión con este Estado soberano, legal y político, en donde ninguna jurisdicción puede hacer
a manera de imponer o dominar a otra. A manera de, porque después voy a explicar que esto no es tan así en ciencias políticas. Sí en derecho, el principio de igualdad de estados soberanos, pero no en política. ¿Sí? Bueno, esto es un poco el porqué, el momento de hablar de cosmopolitanismo y soberanía estatal. Y las excusas de gobiernos varios. Podemos hacer algo con el tema Israel-Palestina, con el tema Malvinas, con el tema COVID. Justamente anteponemos el concepto de soberanía por sobre el concepto de cosmopolitanismo. Mi investigación en particular, la teoría que voy a explicar, teoría filosófica justamente, que voy a explicar, puede ser aplicada a cualquier fenómeno. Incluso ahora estoy trabajando en un paper para publicar el año que viene, en una colección, no mía, sino que me invitaron, para aplicarlo a la norma de Kelsen, ¿sí? a la norma jurídica. La teoría que propongo se puede aplicar a cualquier fenómeno, no es fenomenológica la teoría, esto aclaro a los filósofos, no es fenomenológica. Hablo de fenómeno en sentido amplio de la palabra, ¿sí? Pero se puede aplicar a cualquier fenómeno. Yo decido aplicarlo a disputas territoriales porque aquellos que me conocen de hace muchos años es mi pasión. Desde muy chico tengo muy clara la visión, mi misión de vida tiene que ver con temas como Malvinas o temas como Jerusalén, lo he sabido desde chico. Yo pensé que la gente sabía este tipo de cosas desde chico, pero bueno, más crezco y veo que incluso con mis alumnos cuando les pregunto ¿qué visión de vida tienen? Ninguna. Y todavía me sorprendo. Porque yo esa visión la tengo desde chico, por dos razones que después las explayamos. Creo que Laura sabe, una mi primo y otra la comunidad judía en este país. Entonces, mi investigación del 2020, que acá pongo el libro de nuevo, es empírica y tiene que ver con las críticas del 2017, las críticas a manera de Rawls. La teoría que apliqué era meramente ideal. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? Para hacer brevemente. Y de nuevo, no voy a explicar el libro del 2017, simplemente para el contexto. Entonces, lo del 2020 lo que tuvo que ver es investigación empírica, disputas territoriales en las Américas, en África, en el continente, María, en el continente asiático y africano, para justamente investigar un poco qué tipo de diferencias y qué tipo de similitudes tienen cuestiones como Cachemira, cuestiones como Malvinas, cuestiones como el sudeste asiático, África, Europa, etcétera, etcétera. Lo que encuentro de mi investigación del 2020, que es lo que se basa después la teoría esta que propongo, es que más allá de que estemos hablando de los derechos indígenas, de la Antártida, de las Malvinas, o incluso de conflictos resueltos, entre comillas, en lo legal, no en lo político, como el límite entre México y Estados Unidos, existen muchos puntos en común. En lo jurídico, en lo histórico, en lo sociológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Esto no es en las Américas, nosotros somos el continente más pacífico del mundo en el tema de disputas territoriales. ¿Sí? No hablo de tema guerrilla, conflictos internos, tema narcotráfico, tema corrupción. Mi tema, y esto tiene que ver con una decisión metodológica, capítulo 1, mi tema tiene que ver con dos estados soberanos luchando por un tercer territorio o una población, ¿sí? En un tercer territorio. En ese sentido somos y una de las razones que los demás gobiernos... ¿Qué tal, doctor? Que los demás gobiernos recién llegan, así que no sea problema porque recién empiezo. Se va a tomar. Yo vengo viendo las otras. Sí, me imaginé. Bienvenido, doctor. Un honor. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que existen muchas más similitudes de las que los medios, las redes sociales y nuestros gobiernos quieren hacernos creer. ¿Sí? De nuevo, Chipre, Irlanda del Norte, hoy son problemas constantes, simplemente que hoy tenemos la atención, porque los medios nos piden que tengamos atención, en Palestina, en Israel, en Rusia. Esto, gente como Laura, como Luciana, cuando decimos relaciones internacionales, no es nada nuevo. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con uno de los tantos elementos, uno de los que investigo mucho, el prestigio del líder, sea la junta militar o sea un gobierno electo. ¿Sí? El prestigio del líder está de la mano, y esto está probado por investigación empírica, de la mano del conflicto, de primero la creación del conflicto y segundo de la permanencia, ¿sí? La no voluntad de resolverlos. Y otro tema, por ejemplo, recursos naturales. Tengo alumnos ahora de Cachemira en Manchester y les explicaba, ustedes son los próximos, en este momento el petróleo es lo importante. El próximo tema, y no lo voy a ver, ya tengo 47 años, va a ser el agua. Esto yo ya lo anticipo a todos lados a los que voy, porque necesitamos, lo que propongo después, un cambio de foco. El próximo paso va a ser la Antártida, va a ser países como Argentina, por el agua subterránea, va a ser lugares como Cachemira. Ese es el próximo paso a nivel internacional en conflictos. ¿Sí? Hoy creo que es claro, yo tengo por lo menos esa visión muy clara, pero en los próximos 50, 60, 100 años, si no cambiamos el foco, estos van a ser los conflictos a los que nos vamos a tener como humanidad. ¿Sí? Porque este es un problema de la humanidad.
Bueno, y de nuevo, África, no me detengo en los límites porque esto es más que claro cómo han sido definidos, y a propósito de las banderas, a través de la cosmovisión europea. Paréntesis, ahora está muy de moda hablar de lo decolonial. No estoy en contra, pero la crítica, por la crítica misma, no la sigo, ¿sí? No creo en borrar lo que aprendimos de Europa o los conceptos de soberanía o de Estado. No creo en reinventar la rueda. Es simplemente un distinto enfoque, ¿sí? Porque estoy un poco cansado como académico y como persona de ver papers simplemente para, y lo hablamos con Laura de otro tema, para tener un renglón más en el currículum cuando realmente no aportan soluciones acerca de, y simplemente hablan de decolonialismo para tener un paper más o un libro más. O creo que es momento de, y ustedes que son más jóvenes, de empezar a aportar soluciones, ¿sí? Y lo dije, esto es un paréntesis más, y lo dije en Colombia cuando me preguntaban, ¿y qué, seguimos el precedente? ¿Seguimos al Reino Unido? Me llama la atención en Colombia, y esta fue mi respuesta, que mi autor preferido, García Márquez, sea la única persona con inteligencia intelectual suficiente para escribir autónomamente. Creo que hay más colombianos inteligentes para brindar propios justificaciones y maneras de razonar el derecho que copiar Europa. Repito, sin criticar a Europa, sin criticar a Europa. Yo vivo en el Reino Unido y tengo muy buena relación con los británicos y con los malvinenses o con los folclorelandos. Esto es una crítica. Es simplemente hacerse cargo de que nosotros también tenemos algo. Y por último, lo que llamo mindset colonialismo o colonialismo de mente. Esto tiene que ver justamente con el adoctrinamiento que hemos tenido desde nuestra educación, porque es muy fácil hablar de colonialismo histórico, pero tenemos ese tipo de pensamiento. Y a propósito, siempre uso la caricatura de Obama, el presidente estadounidense que ha tenido más conflictos internacionales en la historia, incluso comparado con Donald Trump. Acá no estoy defendiendo a Donald Trump, acá no estoy atacando a Obama, es que no entiendo todavía por qué el Nobel de la Paz a un presidente. Esto tiene que ver con falsa inclusión, ¿sí? Que estoy en contra, eso es moda, eso no es incluir. Después cierro todas mis presentaciones con inclusión, que creo que vos ya sabes que voy a decir al final. Entonces, ¿qué me dice? Que una persona común, con muchos títulos, ¿sí? Siendo experto en Derecho Internacional Público, siendo experto en Ciencia Política, siendo experto en Relaciones Internacionales, etcétera, 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 con una inteligencia intelectual por encima de la norma, va a haber, y acá voy a ser peyorativo, una disputa como esto. Esta es la metáfora, la historia que aquellos que estuvieron acá en el 2017 que presenté, recuerdo en 3 partes. Son 2 estados soberanos y un tercer territorio. Esto puede ser Argentina, Reino Unido y Malvinas, y esto tiene que ver con el empirismo que utilicé. Esto puede ser Rusia, Ucrania y Crimea. Esto puede ser Palestina, Israel y Hamas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hice a través de estos 2 es simplemente colectar los elementos para recrear esa disputa territorial que presenté en el 2017, la ficción ideal. Pura teoría filosófica basada en, repito, Derecho Internacional Público, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y casos específicos. Tengo la lista de casos, estoy siendo breve acá. Ahora, esta es la situación. ¿Qué nos dice el derecho, la ciencia política y las relaciones internacionales? Y por eso la labor nuestra como filósofos del derecho de ir más allá de la ciencia, ¿sí? Porque en este momento los líderes están fallando, los líderes políticos, los líderes en lo legal, los líderes en relaciones internacionales. Tenemos un sinfín de, o varios, por no decir un sinfín, de conceptos importantes. Voy a detenerme en algunos conceptos por el tema del tiempo, ¿sí? A los abogados sabemos que nos gusta estipular conceptos. El concepto de Estado está estipulado a nivel internacional, que esto puede dar una clase del profesor Piombo. El concepto básico que voy a utilizar es el de la Convención de Montevideo del 33, que tiene que ver con gente en un territorio con un gobierno, una población con un territorio y un gobierno. Reconocido por, es el caso Palestina, que tenemos el territorio, tenemos la población, podemos hablar de un gobierno, pero no hay reconocimiento de varios de los países que están defendiendo a Palestina. Pregunta abierta ahí, a través de Naciones Unidas. Los mismos países que parecen defender parecen no estar muy de acuerdo en reconocerlos como Estado. Porque seamos, acá voy a cambiar el sombrero, seamos abogados. El único Estado en juego acá es Israel, ¿sí? El Estado de Derecho. Palestina no es un Estado de Derecho, ¿sí? Podemos hablar de un pseudo-Estado, de un Estado de otro tipo de facto, pero no es un Estado de Derecho. El único Estado en esa disputa que tiene derecho a defenderse es el Estado de Israel, ¿sí? Ahora, esto es el derecho internacional público y los expertos en esto va más allá. Y acá lo que hice fue deconstruir en el del 2020 el concepto de Estado. Sí, vamos del derecho internacional a lo doméstico. ¿Quién determina la población? Nuestras constituciones nacionales, ¿sí? De acuerdo a las constituciones nacionales, de acuerdo al derecho, puedo llegar a seguir el principio ius sanguinis,
o principio de sangre, la residencia o el otro tipo de principio, el ius soli, ¿sí? Ahora, si soy un politólogo, el mismo concepto lo voy a interpretar de otra forma, voy a tener otra concepción. Por ejemplo, puedo hablar de un estado democrático o no democrático de acuerdo a cómo esa población se trate, ¿sí? El mismo elemento población lo utilizo de otra forma para brindar otra concepción. Lo mismo pasa en relaciones internacionales, lo mismo pasa en territorio y gobierno. Esto tiene una gran consecuencia que generalmente la damos por sentado cualquier experto de cualquier disciplina. Repito, yo tomo 3 disciplinas, ¿sí? Cuando enseñamos nosotros derecho, o cuando nos enseñaban a nosotros derecho, nuestras teorías tienen que ver con uno de esos elementos principalmente. No es que los abogados desconocen la población y el gobierno, repito, ¿sí? Pero nosotros abogados tendemos a favorecer en nuestras teorías el territorio. Y es por eso que cuando los países colonos europeos vinieron, teníamos 2 principios en juego que son los que enseñamos. El principio res nullius y el principio res communis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que era o el territorio de nadie o el territorio de todos. Y sumado a que los indígenas no eran personas legalmente hablando, podemos hablar de biológicamente hablando, médicamente, pero en derecho, y hasta ahora hay un reconocimiento muy tenue con respecto a las poblaciones indígenas, ¿sí? Esto todavía no creo que sea perpetuo, pero todavía continúa en nuestra manera de pensar, ese neocolonialismo de mindset que estaba hablando. Entonces, las teorías de los abogados tienden a justamente el territorio, a excepción de teorías extremas como, eso no están dando, de teorías extremas como la teoría de Kelsen, que directamente ya abstrae lo que es el derecho, abstrae lo que es la población. Ahora, ¿qué dicen los politólogos? Los politólogos no desconocen el territorio, pero dan primacía a los otros 2 elementos, el gobierno y la población. Y es por eso que un politólogo, cuando habla de Estado, va a hablar de es una anarquía, es un Estado liberal, es un Estado autárquico, es un mini-Estado a lo Nozick, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de soberanía es un poco más complicado. El concepto de soberanía no está ni siquiera estipulado por los abogados. Y tendemos a repetir lo que Bodin dijo en Francia hace bastantes años y Hobbes a través del Leviatán en Inglaterra. Esta definición de el más alto, absoluto y perpetuo poder, que se repite en nuestras clases cuando damos derecho internacional público, incluso cuando hablamos de filosofía del derecho, el soberano, es aquel perpetuo, absoluto, etc. Esto tiene que ver con confusión de lenguajes y siempre tomo el tema de Putin acá. Cuando Putin, y de nuevo, no critico, no defiendo, es simplemente entender a Putin. Tengo la suerte de trabajar con colegas rusos hace más de 10 años. Casualmente, la mayoría de mis colegas rusos son de la Universidad de San Petersburgo, la Universidad Estatal. Putin, para los que no saben, es abogado de la Universidad Estatal de San Petersburgo. O sea, tengo una idea de cómo piensa como abogado. Esto tiene que ver con el concepto kelseniano de niveles. Cuando él habla de Rusia es Estado o es colonia, él está hablando de Kelsen. Habla de autores obviamente rusos, pero está hablando de Kelsen. ¿En qué sentido? Una visión verticalista del Estado. ¿Somos el máximo creador y aplicador del derecho o no lo somos? ¿Por qué? Porque si hay alguien por encima de nosotros creando y aplicando el derecho, ellos son los soberanos, no nosotros somos colonia. En ese sentido habla Putin, que después por supuesto es desdibujado a través de la prensa, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con un desconocimiento del pensamiento ruso en lo jurídico, ¿sí? Es lo que hablamos nosotros en Kelsen, repetido por autores. Entonces, cuando hablan de supremo o ilimitado el poder, simplemente están hablando de niveles de poder, ¿sí? No hay poder absoluto. La única crítica o este concepto viene tanto Bodin, Hobbes, los rusos, viene de base religiosa. Y ahora parte de mi estudio tiene que ver con el Torá, la Biblia y el Corán. Ahora estoy estudiando el Corán. Justamente tiene que ver con la lucha entre el papado, la iglesia es un momento histórico en la humanidad, y el Estado. Pero ni siquiera Dios es absoluto, o Alá es absoluto. Voy a hablar después del tema Palestina-Israel también. ¿Por qué? Porque incluso Dios y Alá, en los 3 textos bíblicos, tenemos todos el mismo padre, Abraham, en los 3 textos bíblicos, Dios o Alá se limita. Una de las tantas limitaciones es el contrato que firma con Noah después del diluvio, que es el arco iris. El arco iris es un contrato entre Dios y el ser humano, en donde se limita a no provocar un nuevo diluvio.
Entonces siempre digo, no critiquen los textos religiosos, no estoy acá a favor ni una ni otra religión, simplemente léanlos, porque hay mucha, no es ser ortodoxo, hay mucha manipulación normativa de los textos religiosos para cometer las atrocidades y justificar las atrocidades. No son los textos religiosos. Los textos religiosos no permiten que los chicos sean usados como escudos humanos. Eso no es Alá ni es Dios. Pero después voy a hablar de ese tema también. Entonces lo que estoy tratando de decir es que ambos conceptos, el concepto brevemente incluso de autodeterminación, que no lo tengo acá, para un abogado los malvinenses claramente no tienen autodeterminación. Yo fui parte del referéndum del 2013, a través de Twitter me llegaban cartas de Malvinas a Manchester. Los apoyé porque sabía el juego británico fue político, ellos sabían que no tienen, pero para un politólogo los malvinenses o Falkland Islanders tienen autodeterminación, es otro tipo de juego, es otro tipo de concepción. Estamos hablando de derechos humanos, de otro tipo de elementos, ¿sí?